Seguimos en ADN como les habíamos anunciado con la presencia de José Mujica. Gracias por estar, ¿eh? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien. Y si estoy vivo, con 86 años. Si me quejo, soy... No, eso está bien. Dicen que en Brasil vuelve Lula al PT. ¿Vuelve Mujica también a la política activa? ¿Ya pasada la pandemia? Lo veo con ganas, ¿no? Yo soy ¿Como Peñarol, eterno como el tiempo? No soy eterno en el tiempo, no. Asumí mi posición de abuelo a convicción. Pero ¿sabes que las últimas veces que hemos hablado, le noto una especie de pátina de desencanto? Naturalmente. Envejecer es tener una cuota importante de escepticismo. Pero yo tengo un optimismo crónico en el sentido profundo del término. A ver si me puedo expresar. Decía un historiador contemporáneo uruguayo que lamentablemente desaparecido: cuando estudio historia soy pesimista, cuando estudio prehistoria soy optimista. Está bueno. Creo en lo primitivo del hombre. Mujica, no quiero empezar con pálidas, pero hoy justo el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, presentó el informe sobre el estado de la educación en Uruguay, ¿no? Y decía, por ejemplo, en la educación media superior, a los 19 años, menos del 40% culmina el nivel, menos del 40%. Y entre los muchachos de 21 y 23 no llega al 43% del egreso. Usted ha hecho referencia a que la educación en el futuro es clave, ¿no? Si no tenemos educación, no tenemos perspectiva de país. Sí, pero convergen varias cosas. No es solo un problema de la educación, es un problema de lo que significa el tironeo que impone la sociedad como cultura. Necesitamos recursos, necesitamos una cantidad de cosas, una cantidad de exigencias, la vida nos pide más, todo va a plus, todo tiene que crecer, todo no tiene, y ya, y rápido. Y creo que estamos en una corriente civilizatoria que impulsa eso cada vez más. Y eso está presionando particularmente a la muchachada de clase media que tiene recursos escasos, limitados, y aquí y allá, y opta por no seguir estudiando y otras alternativas. Y además, esta contradicción. Fíjese, piensen en profundidad. El mundo que se viene, y concuerdo con lo que dijo el presidente el otro día, cada vez hay que estudiar más, ¿no? Pero también, mire qué respuesta nos pueden dar. Así que tengo que estudiar 15 o 20 años para trabajar, y después tengo que seguir estudiando. ¿Y cuándo voy a vivir? ¿Cuando esté arruinado? ¿Y entonces cómo se resuelve eso? ¿Verdad? Es decir, esas contradicciones están operando en el juego de la sociedad moderna. ¿Es cierto? Porque hay cosas que se imponen por el medio ambiente y social. No es sencillo el asunto. Porque también está el joven que le dije, largo esto y me agarro una bicicleta y me voy a recorrer el mundo. Y me paso 2 años. Me han llegado gente que es así. Sí, pero son los menos, esos son los menos. Yo estoy pensando... Sí, pero hay otros que no van a recorrer el mundo, pero andan acá flotando. Yo lo que pienso es en la clase media baja y baja, ¿no? Y a mí siempre que hablo con usted del tema... Yo no le estoy justificando, le estoy explicando. Estoy claro, me queda claro. Pero siempre que hablo con usted, con el tema de la educación, me queda esa cosa de que usted estuvo al frente del país, ¿no? Hay que reconocerlo de la UTEC, fue un gran logro la UTEC, la verdad. El parto de los montes. Bueno, por eso. Porque sacaron una universidad pública en este país. Lo sacó a piñazo. Pero el resto, ¿qué pasa? No, tiene razón. Nos quedamos cortos. Pero se quedaron, pero había manera. ¿Qué hay que hacer? ¿Provocar una crisis? Usted en un momento dijo que hay que hacer pelota a los gremios, pero vamos a olvidarnos de eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que provocar una crisis profunda en el relacionamiento político, social. Y no podemos acordar una política de Estado en esto. Nos jugamos la vida y nos juega permanentemente los chiquitos. Pero además hay contradicciones internas en todos los cuadros.
Yo le puedo garantizar que cuando planteamos la idea que salió la UTE, la idea era otra. La idea era que los centros de UTU regionales pudieran evolucionar a universidades locales especializadas de acuerdo a zona. Pero era como romper el tabú de aquella pirámide gestualizada centrada en Montevideo que... mire que no fue afuera, la resistencia la tenía adentro, Está claro. Y no le estoy achacando a la oposición, la tenía adentro. Entonces al final, bueno, salió la UTE como un duelo interno. Y no nos gana allí Porque esto hay otro factor. Este país no se desarrolla si no desarrolla el interior. Y si al interior no le metemos recursos y enseñanza, somos demasiado unitarios. Debemos ser un país más federal, en el sentido de que haya recursos asignados para el interior. Pero en la educación se ha descentralizado mucho, no solo con la UTEC, sino también la Universidad de la República ha avanzado mucho, ¿no? En pila avanzó, menos mal. Y ¿no será un poco la genética de los uruguayos, esos procesos lentos, negociados, tranquilos, medios conservas, ¿no? Bueno, es lo que nos dan como atributo, estable, previsible, qué sé yo. No sé. Decía en una entrevista que vi en Argentina, la política es como la batea de los chanchos. Eso era un consejo de mi vieja. Mi madre me decía, no te metas en política que es como la batea de los chanchos. Se entreverá todo. Pero usted cuando se creó el MPP un poco hizo eso, sapos y culebras, ¿no? ¿Alguna cucaracha? Sí, señor. Porque, ¿sabe una cosa? Es mentira que los grandes líderes cambian la historia o inciden. Si no tiene una fila de India grande, importante, que lo respalde, usted no existe. Hay que juntar. Sí, hay que juntar. Mujica, usted más de una vez ha dicho que lo urgente tapa lo importante, ¿no? Que la coyuntura al resolver los problemas, si usted lo vivió en la presidencia, le impedía levantar un poco la vista, ¿no? Sí. ¿Cómo resolver ese dilema entre lo... Le planteo un problema que tiene el Uruguay, país ganadero por excelencia, pecuario. Si hubiera que resumir el Uruguay es un gran vendedor de pasto transformado. Esa es toda nuestra historia. En carne y en leche, y en grano. No, y antes, empezamos con el cuero, después con el tasajo, después con la lana, no, es todo eso. Sin embargo, estamos en cambio climático, vamos a un mundo más caliente, estamos al costado de la Amazonia. No podemos cambiar el clima, lo que viene en el clima. Lo que tenemos que luchar por adaptarnos. Yo le contaba el otro día a su amigo. Hace como un montón de años estuvimos con Tabaré en Nueva Zelanda. El ministro de Agricultura nos llevó a un laboratorio subterráneo gigantesco. En cada uno había como un aparato, como un tanque de 200 litros, con una atmósfera controlada y una luz. Estaban experimentando con árboles, pensando lo que va a ser el cambio climático y las variedades que pueden y las especies que pueden subsistir en esas condiciones. Y recuerdo que nos dijo esto. Tremendo es eso. Que nos dijo esto, estamos gastando un platal en esto, pero lo tenemos que hacer por lo que se viene. Y nosotros, país ganadero por excelencia, que cualquiera que sepa de ganado sabe que el estrés calórico para el animal es peor que el frío, porque los bovinos le aumenta la temperatura cuando comen por el proceso digestivo, y aunque tengan comida... Pero le planta un montecito forestal y lo resuelve. Bueno, justamente. Y allí va generando masa. Pero eso se llama silvopastoreo. Y hay que organizarlo y hay que dar facilidad para eso. Pero eso lo saben los ganaderos de la época de la colonia. Todas las estancias tenían el monte de abrigo. Monte de abrigo, esto es distinto. Esto es monte para defendernos del sol, que es otra. Es distinto. Esto se llama silvopastoreo y hay que cultivar árboles para sacar de fuste. No plantar árboles así, como en la esquina. Es toda una tecnología y no cualquier cosa. ¿Y ese es el proyecto que acordaron con Cabildo para aprobar? No, no acordamos nada. Esto es increíble que un país ganadero con sociedades, con esto y esto no esté discutiendo esto. Y además supone un cambio racial. Hay que acentuar el blanco, el Bradford, los animales que tienen resistencia. Pero eso no se puede cambiar de un año para el otro, es un proceso y hay que aprender. Y se aprende haciendo. Y hay que dar facilidad para que la gente haga. Y esta discusión no existe. Que usted dio una batalla por el riego y la verdad que perdió bastante, ¿no? No tuvo demasiado eco la inversión en riego en la producción agropecuaria.
están metiendo, algunos están metiendo. Esa es otra paralela a lo que se viene. Porque lo que surge claro del cambio climático, que los fenómenos extremos cada vez van a ser más acentuados y más frecuentes. Sí, sí. Grandes inundaciones, grandes sequías, y como eso no lo podemos resolver, tendríamos que trabajar en eso. Pero bueno, esto es pensar a 20 años. Quería volver un poquito para atrás con el tema de la educación, ¿no? Hay un discurso muy fuerte desde hace algunos años de sectores progresistas de los organismos internacionales que están reivindicando muy fuertemente la familia, ¿no? Y ahí no me acuerdo el nombre de este hombre argentino judío que decía: el problema es que hemos dejado el concepto de familia a la derecha conservadora, aquello de tradición, familia, propiedad, ¿no? O sea, a la iglesia, a los sectores más conservadores de la iglesia. La izquierda, históricamente, no jugó en contra del concepto de familia. Aquello de que había que ir a hacer la revolución y dejamos a la familia, no hacemos la revolución en casa y salimos a hacer la revolución afuera, y la familia no era la prioridad eran los intereses colectivos. No, pero, escuche, el hombre tiene escalones. La familia es una construcción de la historia que va más allá de la izquierda y de la derecha. Es una cuestión antropológica. Yo le diría que la primera manifestación, el hombre es un animal gregario, es un animal social. No puede vivir como los pumas en soledad, que se juntan para parearse. El sapiens hace más de 200.000 años que se mueve en la Tierra en grupos familiares grandes. No existe cosa más tradicional que la familia grande en la historia humana. Inclusive, si algún defecto tiene la familia contemporánea, es que se achicó. Se reduce a lo sumo una pareja y algunos hijos. Y el concepto de familia era mucho más gentilicio, mucho más amplio. Salvo que se está viendo que, desde el punto de vista de la natalidad, bueno, los sectores donde más chiquilines nacen, donde hay familias más grandes, aunque a veces con una sola jefa de edad, son los sectores más deprimidos de la sociedad. Sí, señor. Entonces tenemos un problema de contradicción importante ahí, porque necesitamos más gente, perdóneme, necesitamos más gente. Pero la gente que está naciendo en sectores que vienen a engrosar los bolsones de pobreza, mientras que los ricos tienen poco. ¿Qué hacemos? Sáqueme la fórmula de acá adentro así. Es la venganza de los pobres, mijo. No nos damos cuenta que somos responsables de la sociedad toda. Esto es como le pasa a los europeos, no quieren que emigren. Pero usted se sienta un rato en un boliche de París, ve pasar todas las razas negras y uno se da cuenta que los tipos terminan café con leche. Inevitablemente, basta con mirar las selecciones de fútbol. Sí, de Francia. Terminan café con leche. ¿Por qué? Porque cada mujer africana tiene 8 o 10 hijos, entonces no hay caso. No, el mundo es de África. Calculan que para el 2050 la mitad de la población mundial son africanos. Y vayan a discutir en ruso después. Mujica, hablemos de la política latinoamericana. ¿Cómo ve la realidad? ¿Cómo ve a Brasil la experiencia Bolsonaro con un PT y Lula que aparece de nuevo? Una Argentina entreverada con Chile. Demasiada bronca, demasiado lío, demasiados dientes apretados, demasiado blanco y negro. Puede ser importante para Brasil porque Lula nunca dejó de ser un dirigente sindical. Es un negociador nato. Pero más de lo que puedo hacer me refiero a pacificar, no que todos piensen lo mismo, es imposible, sino darle un tono de samba a Brasil, lo que es. Pero es más un sentimiento que una certidumbre. Argentina, Chile, está brava también la perspectiva, ¿no? En Argentina, en el mundo hay dos economías, una para el resto del mundo y otra para Argentina. Porque yo, que soy viejo, Argentina ha estado fundida varias veces y no sé cómo sale. Y con la pampa y la agricultura. El otro día fui a Buenos Aires y vine en un rato, en 4 o 5 horas. Y sabe... Lo vino a buscar el helicóptero de Fernández, ¿no? 29 barcos
Esperando para entrar. Esperando para entrar. Esa es la Argentina. Pero eso porque había bajante en el Paraná y tenía problemas para llegar a los puertos, ¿no? Sí, pero 29 barcos... ¿El TLC con China, cómo lo ve? ¿Lo lleva puesto China? ¿Eh? ¿No lleva puesto China? No sé lo que está buscando China, pero es probable que le interese mucho el lugar. Una pata geopolítica acá. Porque, Ya está en el Pacífico, ahora tiene que venir al Atlántico, ¿no? y además China precisa de esta región, particularmente de Argentina y de Brasil. Precisa, va a comerciar fuerte, necesita... China tiene un déficit muy grave en agua dulce. Ujú. Y esa es una limitante interna. Y tiene necesidades crecientes. Es totalmente Pero que lógico. se la lleva en forma de alimento. el Claro, agua. claro. Por eso tiene, y si puede poner una patita acá, es una manera de vincularse. Yo lo veo como una jugada de esa. Pero ojalá No me dijo lo podamos aprovechar. No me dijo nada de Chile, cómo veía el resultado de la primera vuelta, las perspectivas para la segunda vuelta, esos extremos planteados, una sociedad que estuvo 30 años circulando en el centro, ¿no? Con algunos matices, Bachelet, Lago, Piñera, pero siempre en el centro como eje. ¿Qué? ¿Perdió el centro ahora? No sé, lo que va a pasar en Chile es una verdadera incertidumbre. No sé. Es una demostración. Porque Chile tiene un dios de cobre. Ujú. Y el cobre vale cada vez más. Y eso le da una respuesta. Pero también nos llama, tenemos que aprender, porque la economía chilena ha crecido mucho en estos años. Sin embargo, ha crecido demasiado la desigualdad y la falta de desarrollo de bienes públicos, y ahí es donde están las contradicciones. Tal vez quienes somos progresistas, puede ser que cometamos alguna visión de que nos vamos de repente demasiado. Pero también es un tono para decirle a los que piensan en derecha, guarda, no te pases de la raya, porque una sociedad precisa bienes públicos y cierta sensación de igualdad. Pero los gobiernos de Lago, de Bachelet, ¿no? En alianza, avanzaron bastante a Chile, ¿no? No lo suficiente. No lo suficiente, es cierto. Por lo menos tampoco los dirigentes lograron interpretar el malestar que tenía la gente, Sí, ¿no? sí. Por lo menos los jóvenes. Hay como una ruptura generacional. ¿no? Yo me acuerdo de una discusión que tuvimos con este señor que se retiró de la política pública, porque a mi casa venían todas las semanas algún chileno, no había nadie. Ujú. ¿Y qué pasaba? No puede un estudiante hacer una carrera y después estar 20 años pagándole un banco, porque ese no hizo una carrera, ese se ganó una condena. Es decir, nos pasamos para el otro lado. Hay cosas que para nosotros nos parece que son comunes porque estamos acostumbrados a la universidad, pero la cuestión de la construcción de bienes públicos tiene que ver con una sensación de cierto equiparamiento en la sociedad. Yo no quiero hablar de igualdad en el sentido absolutista, de que todos tengan que comer lo mismo, ganar lo mismo. No, no, no. Hay diferencia en el mérito de las personas y tiene que haber diferencia si hay diferencia en el esfuerzo, tiene que haberla también en el ingreso. El que pueda pagar tiene que pagar una matrícula en la universidad pública. Y por algún lado va a tener que pagar. Esté tranquilo que acá algunos pagan. Porque para eso tenemos las políticas fiscales. El problema es que en el mundo necesitaríamos más acuerdos fiscales, de políticas más globales, porque ahora disputamos entre nosotros. Ahora perdemos grado de libertad con ¿no? las exigencias mundiales. Uruguay, esa promoción para que vinieran los inversores acá va a quedar más restringida, ¿no? Sí, es una zangadilla. Ujú. La comisión esta de las Naciones Unidas que trata sobre el tema de los presos políticos y tal, emitió un juicio, no emitió un juicio, hizo valoraciones sobre el proyecto que está pensando para liberar dar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años y el juicio era muy crítico, ¿no? Diciendo que no se puede, hay convenios internacionales, que no se puede liberar a personas que violaron los derechos humanos, que torturaron, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista legal de los acuerdos internacionales parece ir por ahí la mano, de que no se podría. Pero desde el punto de vista filosófico, ¿usted sigue pensando? No, yo tengo una filosofía rara y soy una ave rara. No es un problema con estos presos.
es con los presos en general. Cuando usted desgraciadamente tiene que tener un preso, y lo tiene que hacer porque se lo exige cualquier sentido elemental de justicia, y si no procede así, las consecuencias son peores, usted está castigando también a una familia, que muchas veces no tiene nada que ver, y no es responsable. Porque por lo que hablábamos hoy de la familia, hay un conjunto de afectos que lo rodean. Y yo no quiero que esos afectos estén en contra del otro lado. Yo pienso que a los viejos en general hay que mandarlos que se vayan a morir a la casa. Siempre que no sea una cuestión patológica. Pero... sin importar lo que hagan hecho. Sí, sin importar. Eso lo pienso en general. No es para estos presos o aquellos presos. Entiendo. Es una manera de ver la cosa. Sí. Pero estoy seguro que esto es insuperable en nuestra sociedad. Por la confrontación y por las viejas Sí, heridas. porque hay mucho dolor comprimido y hay que entenderlo. Y es así, desgraciadamente. Y además estoy cada vez más convencido. He visto en España revolviendo huesos de... Ahora, si llegara a eso, el comisionado parlamentario fue el otro día al Parlamento y el informe técnico que dijo era lapidario, pero el proyecto sin entrar en tema de derechos humanos ni delito de lesa humanidad, solo diciendo los delitos sexuales por los cuales la mayoría de los mayores de 65 años están condenados, los va a liberar. Solo por eso. No, es claro. Y los manda al ámbito donde generó yo hago una apreciación filosófica con respecto a la familia, que me doy cuenta que castigo. ¿Por qué? Porque yo estuve preso y conozco lo que sufren las familias. ¿Qué tenían que ver la familia con mis locuras? ¿Se da cuenta? Sí, sí. Es decir, está ese factor que la gente no piensa. Entonces, si está para morirse de 70 y pico años, vaya a morirse con lo suyo. Pero confieso que es un sentimiento de carácter filosófico que tengo y no pienso convencer a nadie. No, está claro. Manda a los elefantes al cementerio ya. Los viejos se van jubilando, están saliendo de la actividad. ¿Cómo ve el recambio? Usted siempre se planteó que el mejor dirigente es aquel que es capaz de generar los cuadros alternativos, que los sustituyan. ¿Cómo ve las nuevas generaciones? En el Frente Amplio, en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, en los partidos políticos. Yo creo que es promisorio de que se va procesando gente nueva. Donde menos veo en el Partido Colorado. Pero de repente tengo una visión muy parcial. Pero yo creo que hay cambios importantes. En el frente, yo con mi sector estoy más que conforme. Me parece que tengo unos muchachos. El Pacha es un botija para este país, ¿no? Para este país. Claro. Y Orsi también, un hombre joven, que tiene rollo para rato. ¿Le hizo bien al Frente Amplio perder la elección? ¿Le dio un baño de humildad que también se gana y se pierde en la vida? Porque había generaciones que habían vivido siempre en el triunfo o en la democracia. Las derrotas tienen su parte sabrosa. Porque los humanos aprendemos más del contratiempo que de los triunfos. Los triunfos nos envanecen, tienden a frivolizarnos, a estupidizarnos. Las derrotas, si no nos deshacen, nos obligan a pensar. Y es un proceso democrático, es interesante. Hay que desdramatizar. El rol político pasa del Ejecutivo a ser la oposición, digamos. Sí, y hay que estar... yo creo que... Y además, hay que incorporar que eso que llamamos poder, pienso que la humanidad del futuro daría la impresión por momentos que lo que llamamos gobierno se parece cada día más a una intendencia que el gobierno. Porque eso que usted me dijo, ahora nos tocaron pito de afuera en la política fiscal y todo, ¿no? Es decir, cada vez más hay presión de carácter internacional ineludible, porque cuando hablamos de bienestar animal es porque nos lo imponen de afuera. Sí, claro.
Bueno, y nos tenemos que ir acotando, ¿verdad? Me parece que el mundo que viene va para ahí. Bienestar animal. ¿Sabes que estamos trabajando un tema? ¿Sabes lo que es la sangría de yeguas? Sí, tengo una idea. Le sacan la sangre a las yeguas para que los chanchos en Europa crezcan más rápido. Argentina y Uruguay son los únicos dos países que admiten esa práctica de sacarle sangre a las yeguas cuando están preñadas. En el tercer mes de preñadas las hacen abortar y le secan la sangre y la llevan para allá. ¿Pero eso es una práctica habitual? Los únicos dos países del mundo que habilitan eso son Uruguay y Argentina. Y Europa... Es por una hormona de crecimiento. Es una hormona de crecimiento. Y las yeguas las Bueno, hacen siempre se manejó ese tipo de cosas, pero desde el punto de vista médico y con control, ¿no? Se las matan, las hacen pelota. ¿Pero es para alimentación de cerdos o es algo más sofisticado en la sanidad humana? No, también se usa, pero básicamente para ahí. Pensé que lo tenía más claro. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Algunos lo van a recordar de una manera y otro de otra, pero a usted, ¿cómo le gustaría que lo recordaran cuando deje... No tengo preocupaciones metafísicas. ¿No tiene ninguna trascendencia? No, que toquen unos buenos tangos y se acabó el partido. Ajá. No. Lo único que le diría, eso sí, si esa doña que viene y que nos lleva implacablemente me diera la oportunidad de hablar con ella, le diría, por favor, señora, sirva otra vuelta. Muchas gracias. Porque la vida tiene muchos problemas, pero es hermosa. Y claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una tanda, ya volvemos.